Bien, nos toca ver en esta lección la herramienta pulsar tirar o empujar tirar o push pull o extrusión, como le quieran decir. Normalmente en los programas tridimensionales el comportamiento que tiene esta herramienta es pulsar tirar o extruir, podríamos llegar a decir. Vamos a hacer un rectángulo, ya vimos que podemos hacer un rectángulo y este rectángulo lo podemos con pulsar tirar, que en mi tecla para acceso directo es la P, ¿sí? Cuando nos ponemos encima detecta, ¿sí? Esta herramienta detecta las caras y no solamente detecta las caras, sino que en caso de notar que está invertida, las revierte. Fíjense que yo hago clic encima de una cara verde y cuando tiro automáticamente la da vuelta y la transforma en una cara blanca y lo que deja verde es lo que está dentro, ¿sí?, de esta suerte de caja. Otra cosa que quiero mostrarles es que yo no se los dije antes, pero las herramientas círculo, polígono, rectángulo, todas estas herramientas, cuando ustedes las ejecutan, yo voy a poner C, cuando vienen arriba de una cara, de cualquier cara, estas detectan la cara y se acomodan de forma tal de que ustedes puedan dibujar sobre estas caras. Fíjense, yo hago un círculo aquí, vengo a esta cara, se gira, fíjense que ahora se puso de color verde y me deja hacer un círculo aquí, y si vengo acá se pone de color azul y me deja hacer un círculo entonces aquí. Lo mismo si pongo polígono, yo pongo polígono y puedo hacer entonces un polígono aquí o aquí o aquí, ¿sí? O rectángulo, exactamente lo mismo. Puedo hacer un rectángulo aquí o puedo hacer un rectángulo aquí, fíjense cómo cambia a verde, o inclusive aquí también en azul. ¿Sí? Entonces se acomodan las herramientas, detectan las caras y se acomodan. Ahora, la herramienta push-pull trabaja con estas figuras. Nosotros podemos volver con P a push-pull y si se fijan, esta viene con un modo por defecto, que es el hecho de que detecte las caras. No es que yo tengo que seleccionar primero una cara y luego hacer un clic encima. ¿Sí? Yo puedo directamente venirme sobre una cara y automáticamente este detecta las caras con las cuales puedo trabajar. Y yo puedo no solamente hacer esto, sino que cuando detecta la cara puedo hacer un clic y tirar, por ejemplo, hacia afuera, o bien puedo hacer un clic y tirar hacia adentro. Cuando yo tiro hacia adentro, y esto es muy importante, y me paso, se genera esta cosa rara que es que por un lado, lo voy a dejar, voy a hacer un clic ahí, por un lado se produce como una suerte de agujero en el objeto y por el otro lado, como lo estoy atravesando, ¿sí? Fíjense que lo estoy atravesando, pero no se está cortando la cara acá la cara sigue estando entera, si yo la selecciono y pongo esta vista, ¿sí? Ustedes van a ver que la cara está punteada entera, o sea que se ve que la cara está completamente seleccionada. No es que acá hay un círculo, ¿sí? No fue cortada la cara esta por este círculo. Eso quiero que me entiendan, ¿sí? Entonces, la atravesó y por eso la veo invertida de este lado. Si en cambio yo cuando hago esto de tirarla para el otro lado con push-pull. Fíjense que ahora no la toma, ¿sí? Yo puse push-pull y ahora no me está tomando push-pull ninguna de las caras. En este caso me veo obligado a tener que hacer un clic encima de la cara y luego de vuelta push-pull para poder tener entonces la opción de empujar la cara. Cuando eso pase, cuando la cara no se quede sombreada o no cambie el color con esos puntitos, significa que no está seleccionada. Si yo cuando hago un push-pull, ¿sí? En vez de pasarme, como el ejemplo que habíamos hecho antes, yo llego justo a la altura de la cara, y esto lo puedo hacer haciendo inferencia en la cara, fíjense que dice en la cara y tengo ese triangulito de color violeta, yo lo que hago es crear un agujero. Si me tomo un punto final que esté en el mismo plano que la cara, es lo mismo. Yo suelo apoyarme en un punto final porque hay veces que la cara no la toma, ¿sí? Así que es más recomendable el hecho de apoyarse en un punto final que comparta el mismo plano que esa cara. Si yo hago un clic acá, justo en ese punto, hago un clic aquí, automáticamente la máquina reconoce de que tiene que terminar entonces esa extrusión justo sobre la cara y lo que me produce es un agujero en el volumen, ¿sí? Como ustedes lo están viendo ahí. Esto lo puedo hacer con cualquier figura, no tiene por qué ser exclusivamente un círculo. Yo puedo pasar del otro lado de la caja con este rectángulo, ¿sí? Yo puedo irme de acá y hacer inferencia en ese punto, y yo sé que haciendo inferencia en ese punto voy a producir un agujero, entonces con esa forma rectangular.
Otra cosa que les quiero decir, esta herramienta recuerda la última distancia que ustedes establecen. Por ejemplo, si yo vengo acá y hago un clic y hago un X push-pull, o sea, una X distancia. Puede ser que yo le ingrese por teclado. Yo acá puedo poner 0,15. Fíjense que acá me marca la distancia. Yo puedo poner 0,15 y presionar Enter. Y entonces que me haga una extrusión, digamos, de 0,15. Si yo quiero que todas estas figuras también sean extruidas 0,15, lo único que tengo que hacer es doble clic. La máquina va a recordar que la última extrusión fue de 0,15. Entonces hago doble clic y entonces todas están a la misma altura. Todas estas extrusiones fueron de 0,15. Esto lo hace la máquina por nosotros, lo recuerda por nosotros, ¿sí? Es importante notar de que cuando nosotros hacemos extrusión tenemos algunas limitaciones. Por ejemplo, si yo extruyo esta cara, yo no tengo ningún problema de esta cara llevarla, por ejemplo, y que se encuentre con este punto. Y de hecho, si lo hiciera así y hago un clic acá en este punto o en este punto, lo que voy a hacer es, como en el agujero, desaparecer esa figura. Fíjense, yo voy a hacer un clic ahí y automáticamente es como que la corto, desaparece esa figura, como lo hicimos acá cuando hice el agujero a través de la caja, ¿sí? O sea, se anulan una cara, pega contra la otra y produce el agujero, ¿sí? Si me paso, me hacía el mismo ejemplo que veíamos de aquel lado con las caras invertidas, ¿sí? Voy a hacer control Z. Ahora, cuando yo tiro para el otro lado, fíjense que cuando yo llego, por ejemplo, a esta situación, a una esquina, como en esta situación que llego ahí, esto automáticamente ahí se detiene y por más que yo tire, no pasa para el otro lado, ¿sí? O sea, golpea contra esta arista y ahí queda, más de ahí no va. Ahora, si en una segunda instancia yo quiero hacerlo, tampoco me deja, ¿sí? Yo no puedo pasar de ese punto, ¿sí? Lo mismo lo podemos ver, a ver a dónde lo podemos ver acá. Yo tiro esto para acá arriba y cuando llega a encontrarse con el círculo, más de ahí no pasa, ¿sí? Hay algunos plugins que permiten que esta limitación no se encuentre, que cuando uno tire pueda tirar y pueda llegar con esta cara hasta donde uno se le dé la gana. Pero digamos que en la herramienta, como viene por defecto de SketchUp, esto no es posible, ¿sí? Otra cosa que quiero que vean es que nosotros podemos trabajar con esta herramienta. Siempre la herramienta trabaja perpendicular a la cara que detecta, ¿sí? O sea, esto es siempre perpendicular a la cara que detecta. Fíjense que cuando yo la llevé o la obligué a tocar esta arista, ahora cuando yo tiro para atrás esta cara, si yo la quiero tirar para atrás, me genera esta suerte de segmento porque toma, ¿sí? O está levantando que acá había un vértice, ¿sí? Y yo ahora lo estoy tirando para atrás y me está generando, me está construyendo, digamos, me está uniendo ese vértice que yo estoy alejando con ese punto. Si yo esto lo quiero sacar, simplemente ustedes saben que eliminando esto voy a eliminar no solamente la línea, sino los dos vértices que se habían formado ahí. Les decía, esta herramienta trabaja entonces en forma perpendicular a la cara que reconoce. ¿Qué pasa si yo esto lo quiero hacer funcionar en algo que no reconoce como una cara? Recuerden que esto que tiene el círculo no es una cara en realidad, sino que son un montón de caras que con un suavizado X parecen otra cosa, se transforman en una superficie, pero ya no son caras, ¿sí? De hecho, si yo lo selecciono, esto es una superficie, no dice cara. La herramienta Push-Pull no trabaja arriba de superficies, trabaja arriba de caras, así que cuando ustedes vengan arriba de una superficie les va a aparecer ese icono con esa cruz como de prohibido, que no puede hacer nada arriba de eso porque no lo detecta como una cara. No obstante esto, si nosotros habilitamos geometría oculta, si yo habilito geometría oculta, esto lo tienen acá en edición, no, en ver, geometría oculta, ¿sí? Con la letra B. Perdonen que a veces me confundo, pero es que yo uso el atajo de teclado y no lo vengo a buscar en el menú, así que a veces me confundo con las cosas donde están en los menús. Bien, geometría oculta es acá. Esto recuerden que de esta forma me permite a mí mostrar esta línea punteada, pero no solamente eso, sino que también me permite seleccionar caras. Entonces, si esto ya ahora no es una superficie para SketchUp y ya son caras, sí estoy en condiciones de venir con Push-Pull, poder hacer este tipo de situaciones. Doble clic, ¿sí? Todo esto porque puedo seleccionar una cara. Si no, no lo podría hacer. Inclusive acá, fíjense que yo acá puedo hacer esto que antes ni
ni cerca de poder hacer una cosa como esta, ¿sí? No tenía chance cuando esto, geometría oculta, estaba deshabilitado, como en este caso que lo acabo de deshabilitar tocando el botón de B corta nuevamente, ¿sí? Así que es un dato también importante a tener en cuenta a la hora de modelar. Ustedes no están limitados solamente por caras poligonales, ¿sí? O caras triangulares. Pueden extruir, ¿sí? O pulsar y tirar en cualquier tipo de cara, por más cantidad de lados que ésta tenga. Fíjense que esta cara tiene un montón de lados, porque tiene los lados que le conforma el círculo, más los que les conforma el rectángulo, más el polígono. O sea, es un engon. Y sin embargo yo puedo agarrar, hacerle un clic encima y tirar, ¿sí? Como lo están viendo acá. Y observen lo que sucede. Lo que ya era un agujero se sigue agrandando. La figura que descansaba sobre la cara entonces se queda en la posición que estaba y produce un nuevo agujero, ¿sí? Y lo mismo acá hace el círculo. Vamos a hacer control Z. Fíjense, ¿no? Hago un clic de vuelta y tiro. Produce esa suerte entonces de agujero. ¿Ok? De la misma forma podemos hacer, no sé, acá trazar una esquina, ¿sí? Y venir acá con pulsar tirar y tirar. O acá yo puedo venir con arco, ¿sí? Con un arco y agarrar este punto y venir acá y tirar. No tengo ninguna limitación en cuanto a las formas o las figuras que yo genero con pulsar tirar. Siempre y cuando sea una cara, no voy a tener mayor inconveniente. No le interesa al programa por cuántos segmentos esté conformada la cara, cuántos segmentos tenga, ni si hay una curva involucrada, si hay, como les digo, un arco con 8 segmentos o con 12 o con 64. Le da lo mismo a la máquina, ¿sí? O sea, le da lo mismo a SketchUp. Ojo, sí, claro, cuando hacen esto, tengan en cuenta que cada vez que ustedes hacen este tipo de situaciones, ustedes están involucrando cantidad de engons, ¿no? Porque esta cara ahora, así como está, imagínense que tiene una cantidad de geometría infernal involucrada en esta cara. Está muy lejos esta cara de tener polígonos, o sea, tiene cantidad de cosas que no son poligonales, ¿sí? En esta cara, por ejemplo. ¿Sí? Recuerden esto de que si ustedes quieren en algún momento aplicar subdivisiones o esto llevarlo a otra aplicación para luego aplicar subdivisiones o esto modelarlo para la industria del juego, esto no lo podrían dejar entonces de la forma que está en este momento, ¿sí? Tendrían que ponerse o bien a generar polígonos o lo mínimo a triangular esta cara, ¿sí? Triangularla de forma tal de que cuando la exporten a otra aplicación o lo que fueran a hacer con esta cara no tenga engons, sino que a lo sumo tenga o quads o triángulos, no otra cosa, ¿sí? Bien, y creo que eso cubre la mayoría o lo más importante de esta herramienta. Una cosita más para mostrarles, que es la siguiente. El hecho de que cuando ustedes hacen una extrusión, ¿sí? Yo les voy a mostrar acá, fíjense, voy a achicar esto a propósito. Si yo vengo acá arriba con la herramienta y simplemente hago un clic y tiro, lo que hace es, propiamente dicho, alargar, ¿sí? Es como que yo viniera con la herramienta a mover, ¿sí? Y hiciera esto. Es más o menos lo mismo, ¿sí? O con la herramienta mover me detecta la cara, hago un clic y tiro para allá. Es exactamente lo mismo, ¿sí? En este sentido. Ahora, si yo cuando hago esto, en vez de hacerlo así, yo aprieto control, ¿sí? Si yo tengo apretado control, fíjense que a este símbolo también se le agrega un más, ¿sí? Arriba a la derecha. Eso significa que cuando yo haga un clic y tire, si bien va a ser lo mismo, o sea, va a alargar esta figura, va a traer esta figura hacia afuera, lo que va a hacer es dejarme o construirme en ese lugar los segmentos que conformaban la posición donde yo empecé a tirar. ¿Sí? No sé si se entiende esto que estoy diciendo. Fíjense que ahí no agrega nada, yo tiro para adelante o para atrás, ¿sí? No agrega segmentos, pero cuando yo aprieto control, automáticamente y tiro, sí me agrega segmentos. Ojo con esto porque no solamente agrega segmentos, sino que si yo saco esto, la oculto, fíjense que adentro también me deja la cara. No solo me agrega el segmento, o sea, los segmentos por afuera que yo veo que tengo contorneando las figuras los segmentos, sino que también me deja adentro caras que luego tengo que eliminar porque en realidad esas caras no cumplen ninguna función, ¿sí? O sea, si nuestro modelo, yo acá lo voy a cerrar, voy a retrasar uno de estos segmentos y esto se va a retrasar. Si yo estoy construyendo
algún tipo de geometría X, donde yo necesito, ¿sí? Yo necesito que haya segmentos alrededor, o sea, que esto tenga segmentos alrededor. Es claro que yo puedo apretar entonces control y generarlos, ¿sí? Pero tengo que tener en claro que si bien yo estoy logrando mi cometido y estoy dejando quads y estoy dejando segmentos alrededor que luego puedo venir a seguir modelando, ¿sí? Puedo hacer cualquier cosa con estos quads, ¿sí? Esto está bueno, pero tengo que tener claro que esto adentro, por hacerlo de esta forma, me está dejando un montón de caras que no cumplen ninguna función. Y ustedes tienen que saber ya desde ahora, ¿sí? Tienen que saber ya desde ahora que en la tercera dimensión no se acostumbra a modelar nada que sea sólido, por decirlo de alguna forma. Ustedes lo que tienen que modelar es el cascarón. Digamos que si ustedes quieren hacer un huevo, esto es metafóricamente, ustedes lo único que necesitan modelar es la cáscara, no necesitan ni la yema ni la clara. ¿Sí? O sea, la yema y la clara en el 3D no existe, no debería estar. Y si está, es que está mal el modelo. ¿Sí? O sea, ustedes dentro del cascarón no pueden dejar nada. ¿Sí? Lo ideal es que nunca dejen nada dentro del cascarón. ¿Por qué? Primero, porque no tienen ninguna necesidad, porque no se va a ver, ¿sí? Lo que está adentro. Segundo, para no crear entonces caras en lugares que no tiene sentido crearlas porque no cumplen ninguna función en el lugar donde están. Para no aumentar la cantidad de geometría en forma innecesaria tampoco. ¿Sí? Y inclusive porque en muchos programas, a la hora de tener que lidiar con toda esa geometría, si eso tiene caras adentro, dan errores, porque no están pensados para que adentro tengan nada. ¿Sí? O sea, la aplicación no está pensada para que adentro haya nada. Cuando ustedes construyen algo en 3D, lo que sea que construyan, normalmente es hueco por dentro. ¿Sí? Es simplemente por fuera lo que intenta representar y adentro es completamente hueco. ¿Sí? Así que ténganlo en cuenta cuando usen control con la herramienta push-pull, que lo que deberían hacer es limpiar eso por dentro. ¿Sí? Limpiar por dentro la geometría. Creo que está todo cubierto, espero no haberme olvidado nada, los dejo aquí. Como siempre, practiquen, diviértanse y aprendan. Vean los videos las veces que sea necesario y metan mano, que la máquina no se rompe por dibujar, ¿sí? No le pasa nada. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.